En esta noche el Señor ha puesto un tema en mi corazón que yo he querido compartir desde hace varios días, y es acerca de cómo nosotros nos podemos desconectar de Dios. ¿Cómo existe algo que es la desconexión de Dios? ¿Qué pasó? Porque el ser humano se desconectó de Dios. Y realmente la desconexión de Dios o la separación de nosotros con Dios es la consecuencia del pecado. Entonces vamos a aprender cómo nos separa el pecado de Dios y en qué consiste esa desconexión. Porque para aprender de eso tenemos que definir qué es el pecado. Y una forma simple de definir el pecado lo dice en Romanos 3:23, que es el acto de ir en contra de Dios y sus caminos. Porque tiene mucho sentido. Tiene sentido que cuando nosotros vamos en contra de algo o en la dirección contraria a algo, nos estamos separando cada vez más de eso. Entonces, por definición, el pecado es lo que nos separa de Dios. Dice la palabra, puesto que Dios es el creador y dador de vida, estar separados de Él significa experimentar la muerte espiritual, nos lo dice en Romanos 6:23. Y la palabra de Dios nos describe así a los que no se arrepienten de haberse alejado de Dios. En Efesios 4, en el versículo 18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Rápidamente me dice que cuando yo permito que mi corazón se endurezca, comienzo a ignorar los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Se me pone en penumbras el entendimiento. Y es que el pecado nos endurece. Ojo, un pecado continuo es una serie de decisiones que ya tú estás tomando, y cada una eligiendo en contra de la autoridad de Dios en nuestras vidas, y la estamos sustituyendo por la nuestra. Y esas decisiones son las que crean un muro entre nosotros y nuestro Creador, porque dice la palabra, nosotros no podemos tener dos amos, dijo Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas, en un ejemplo. Entonces, cuando nosotros cambiamos la autoridad de Dios por la nuestra, vamos creando un muro entre Dios y nosotros, lo vamos creando nosotros mismos. Y es que no solo estamos separados de Dios cuando el pecado nos gobierna, no solo es que yo estoy en pecado y estoy separado de Dios, no solo es eso. Dice la palabra que nosotros somos sus enemigos en ese momento en Colosenses 1:21. O sea que esta separación de Dios creada por el pecado nos condena a una eternidad lejos de Él. Pero excepto por una cosa. En 1 de Timoteo 1, en el versículo 15, nos dice que Jesucristo vino a salvar al mundo, a salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo a salvarnos a nosotros, porque Dios sabía que nosotros necesitábamos un Salvador por nuestra condición de pecadores. Entonces, la separación existe porque Dios es perfecto y nosotros no. El universo que Dios creó era perfecto, y los seres humanos que Él hizo a su propia imagen eran perfectos hasta que el pecado vino y lo arruinó todo. Nos dañó todo a todos. En el momento en que Adán y Eva pecaron, dice la palabra en Génesis 3:7 que sus ojos fueron abiertos y ellos supieron que se había producido una separación, que algo había llegado entre ellos y Dios. Y se dieron cuenta del pecado por sus consecuencias. Así que parte de la perfección de Dios es su justicia. Y la justicia exige que se retribuya el pecado. ¿Por qué? Porque para pasar por alto el pecado no sería ser justo, no sería justicia. Por lo que el pecado se interponía entre la humanidad y el juez justo. Entonces, en un acto que presagiaba el plan
divino, el plan definitivo de Dios, Dios lo que hizo fue que Él mató un animal perfecto del jardín del Edén y cubrió la desnudez de Adán y de Eva con su piel. Lo encontramos en Génesis. O sea, Dios contó la sangre de este animal, de este sustituto, como el pago por el pecado del hombre. Sin el derramamiento de sangre inocente no podía haber perdón y la humanidad estaría separada eternamente de Dios, nos dice Hebreos 9:22. Así que el derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz fue un acto intencional que acabaría para siempre con la separación entre la humanidad y Dios. Así como el Señor, como Dios, sacrificó un animal para cubrir a Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvo que sacrificar un animal perfecto. Asimismo, hizo Jesucristo. Ese derramamiento de sangre fue un acto intencional para acabar con esa separación entre nosotros y Dios. En Juan 3:16 nos lo enseña y lo hemos leído varias veces ahorita que terminamos nuestra Semana Santa y nuestros grupos de Semana Santa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios cuenta la sangre de su Hijo como pago suficiente por la deuda que tenemos, por la deuda que debemos. Cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, dice la palabra que Dios cierra esa brecha que se abrió entre nosotros y Él. Hasta el momento todo está bien, pero nosotros, sin embargo, incluso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que lo estamos buscando, que procuramos hacer el bien, seguimos pecando. Y nuestro pecado puede seguir separándonos ya de la comunión con Dios. Hazte cuenta que el pecado es como una cortina oscura al frente de tu ventana donde hay un día hermoso afuera, un día soleado y tú tienes una cortina oscura. El día está hermoso afuera, el sol todavía está ahí. Pero esa cortina oscura es la que genera esa separación de la luz y del calor. Así funciona el pecado en nuestras vidas. Y el arrepentimiento levanta esa cortina y restaura la relación que una vez ya disfrutamos con Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que cualquier pecado no confesado, ojo, cualquier pecado que tú tengas que no haya sido confesado por alguno de nosotros como seguidores de Jesucristo, nos puede hacer sentir una separación, una sensación de separación con Dios, como que hay una cortina ahí. Ese pecado nos impide estar en comunión con Dios. Entonces Dios no nos abandona. Dios está ahí como el sol en ese día hermoso afuera. Pero la luz y el calor de la comunión de Él se cortan cuando nosotros elegimos el pecado, elegimos no arrepentirnos, elegimos seguir pecando. Nosotros no perdemos nuestra salvación porque Jesús pagó nuestra deuda por completo. Jesús no tiene que volver a morir por nosotros. Él fue un sacrificio por nosotros. Jesús. Entonces no perdemos nuestra salvación. Ojo, si nosotros sí podemos perder el amor, el gozo y la paz del Espíritu Santo cuando persistimos en vivir separados de Dios. Y en la palabra hay muchos ejemplos acerca de esto. El rey David, que tenía un corazón agradable a Dios, que hizo tantas cosas por Dios, obedeció en tantas cosas a Dios, pero él mismo cometió pecados graves. Y ese mismo rey David, él sintió esa separación cuando pecó. Recordemos que él codició a la esposa de otro hombre, durmió con ella y luego, por si fuera poco, hizo matar al esposo de ella para encubrir su pecado. Eso lo encuentran en 2 Samuel 11.
Entonces imagínate cómo estaba Dios. Dios no estaba como muy contento, Dios no estaba complacido con las acciones de David. Y por eso Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Para decirle, hey, ¿qué es esto que hiciste? Y aunque David pecó gravemente porque no solo cometió adulterio, no solo codició a la esposa de otro hombre, sino fuera de esto, mató al esposo para encubrir su pecado. O sea, metió unos pecados graves. Pero David se arrepintió completamente. Busquen el Salmo 51, lean el Salmo 51, cómo David desde el fondo de su corazón le habla a Dios y le muestra lo arrepentido que está. Y en ese Salmo 51 es la súplica de arrepentimiento de David al Señor. Y no quiere decir que Dios ya dijo, bueno, listo, te arrepentiste, todo está bien. No, Él sufrió las consecuencias debido a su pecado. Por si no sabías, el bebé concebido de esa unión adúltera murió como parte del juicio de David. En 2 de Samuel encuentras esta historia. Hubo una consecuencia de esos pecados. Pero cuando David se arrepintió, la separación que su pecado había creado, esa cortina que no dejaba que entrara la luz y el calor de Dios, desapareció. Mira, cuando nosotros pecamos y Dios nos confronta, no debemos defendernos, no debemos justificarnos o excusar nuestra transgresión, nuestro pecado. Lo que realmente debemos hacer es ser como David, arrepentirnos de ese pecado y dejar que el perdón de Dios nos restaure la comunión con Él. Mira, la palabra es tan sabia, Dios es tan sabio. Para cada problema de nosotros, para cada problema humano, Dios tiene una solución. Aunque nosotros mismos seamos los que hayamos creado el problema, Proverbios 18:10 nos dice que Dios nos rescata cuando invocamos su nombre. Así que ese pecado, esa separación de Dios, no tiene por qué definir nuestra relación con Él. Nosotros podemos confesar nuestro pecado, confiar en su salvación a través de la fe en Jesucristo y aceptar el completo perdón que nos proporciona el sacrificio de Jesús. El Señor quiere que tengas algo muy claro en esta noche. El pecado nos separa de Dios, pero la gracia y la misericordia de Jesús restaura a cualquiera que lo reciba como Señor de su vida. Por eso, con esta introducción quiero que vayamos a ver qué sucede cuando tenemos esa desconexión de Dios. Y por eso es tan importante que cuando les menciono los versículos es para que vayan y mediten en ellos. La misma palabra nos enseña en Romanos 10:17. Así que la fe viene como el resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mira, la consecuencia mayor que todos nosotros los seres humanos hayamos experimentado por esa rebeldía de Adán y Eva ha sido la desconexión con nuestro Padre Celestial, ha sido ese pecado que entró en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, nuestra intimidad, nuestro propósito, nuestro destino, todo fue profundamente afectado. Y en lugar de ser Dios quien nos define, nosotros hemos buscado otras fuentes de la entidad para ser definidos. Por eso en esta noche vamos a ver algunas de las graves consecuencias que todos nosotros, me refiero a todos nosotros, porque somos seres humanos
que cometemos errores, tenemos consecuencias. Todos hemos tenido que afrontar consecuencias por desconectarnos con el Padre, por nuestra desconexión con Dios. En Génesis 3, en el versículo 24 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por el pecado nos echaron del huerto del Edén. Habían querubines cuidándolo para que no pudieran entrar. Y dice que para guardar el camino del árbol de la vida. Yo me imagino, porque si no, estaba seguro que iban a decir: bueno, ¿y qué tal sabrá ese? Entonces tenemos que tener claro que el fenómeno de la desconexión con nuestro Padre Celestial es del pecado. Es por causa del pecado. Y esa es la consecuencia mayor que todos hemos tenido, que todos hemos experimentado por gracias a Adán y Eva. Gracias a ese pecado que se originó, comenzó nuestra desconexión con Dios. Y en esta crisis de identidad, nuestras necesidades internas de amor, de valoración y de seguridad fueron quebrantadas. Porque nosotros, dice la palabra, que perdimos la verdad acerca de quiénes somos, porque al estar separados de nuestro Padre Celestial, quedamos bajo la influencia y dominio del padre de mentiras, quien tomó el lugar de padrastro. ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. Él fue el que tomó ese lugar de padrastro en nuestras vidas. Hasta el mismo Jesús nos llamó hijos del diablo. En Juan 8, en el versículo 42, dice Jesús: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. Porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y yo leí esto y a mí me impactó. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que cuando yo desobedezco a Dios le abro la puerta para que Satanás sea mi padrastro? ¡Wow! Y es que construimos una identidad que no tiene nada que ver con nuestro Creador. Nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar y perdemos nuestra identidad. Y no tiene nada que ver con lo que Dios piensa de nosotros. Y en nuestro egocentrismo creamos un ser falso e impostor basado en lo exterior, porque lo interior de nosotros está totalmente destrozado. Entonces comenzamos a construir una identidad desde el vacío. En Romanos 3:23 nos dice: porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesucristo efectuó.
En Santiago 4, en el versículo 8 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Hechos 3:19: por tanto arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Entonces esa falta de identidad, cuando nosotros no nos arrepentimos, nos abren vacíos. Y hay vacíos, hay 3 vacíos que se produjeron en nuestra identidad cuando nos desconectamos de nuestro Padre Celestial. Y el primer vacío, el más grande, es el vacío de amor. La misma palabra nos dice que Dios es amor. Y si no tenemos a Dios, nos falta el amor. Hay un vacío de amor en nosotros. En 2 Corintios 11, en el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad de Cristo. Entonces realmente cuando yo leo Juan 8 y me dice que Satanás es mi padrastro, que es el padre de las mentiras y que nos dejó en un estado de inseguridad crónica, un estado de profunda desconexión. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a buscar pertenencia a cualquier costo. Buscamos llenarnos de cualquier cosa. Buscamos falsos amores. Tratamos de llenarnos en el sexo, con dinero, con poder, con trabajo, con títulos, con logros, con amigos, con grupos sociales. Y ese vacío de amor creó desconfianza en todas nuestras relaciones. Y a la misma vez sentimos que somos rechazados, tenemos sentimientos de rechazo cuando alguien nos hace una crítica negativa. Y nos lleva a ser esclavos de la búsqueda de la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque nos sentimos en un estado de orfandad. Nos sentimos huérfanos y no sabemos cómo identificarnos. Entonces viene la pregunta: bueno, ¿y entonces de quién soy hijo? ¿De quién somos hijos? Y en el Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su morada santa. Yo no me tengo que preguntar de quién soy hijo, porque Dios es mi papá. En Juan 14:18 me dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ya de una u otra manera todos tenemos la misma guerra interna. Hay un profundo anhelo en cada corazón de pertenecer a un lugar, de ser amado incondicionalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros buscamos comunión, también anhelamos autonomía. Anhelamos ser libres, ser independientes de la norma, ser independientes de la imposición de otros. Y esta es una lucha interior. Y esto es la gran fuente de un gran conflicto, de una gran confusión en nuestro corazón. Porque nuestro anhelo por la intimidad es derrotado por nuestra misma codicia. Y aún el adquirir soberanía conduce a ese amargo aislamiento y a la soledad. Que te puedes sentir rodeado de muchas personas, pero al final estás solo. Y esos deseos de querer estar con alguien, pero ser libre, son contradictorios. Y eso es lo que resume la condición humana. Y es que muchas veces en nuestra vida, no sé quién se identifica, en la búsqueda de aprobación, en la búsqueda de fit in, de estar ahí,
En esa búsqueda de aprobación hemos hecho o hacemos cosas malas únicamente para sentirnos aceptados. Ya sea cuando niños en el colegio, con nuestro grupo de amigos, o de pronto con nuestra familia empezamos a decir mentiras solo para sentirnos que podemos pertenecer. En el trabajo. Y realmente lo único que a veces nos importa es recibir ese reconocimiento, recibir ese amor, recibir esa aceptación, sin importar las cosas malas que de pronto estemos haciendo. Y lo peor es que estos actos malos o estos actos de rebeldía tienen consecuencias. Y al final, en muchos casos, por ponernos a mentir, a aparentar o a inventar o a hacer cosas malas, en muchos casos nos encontramos consiguiendo lo opuesto de lo que buscábamos. Solo por tratar de pertenecer, de ganarme esa aprobación de mi familia, de ganarme esa aprobación de mi grupo de amigos, de mi grupo de compañeros de trabajo. A veces por ganarme la aprobación de mi mismo esposo, de mi misma esposa. Es muy posible que con el tiempo nosotros encontremos otras formas de ganarnos esos elogios y de ganarnos esa valoración. Ya comenzaste a hablar con Dios, comenzaste a buscar su palabra, y con ese tiempo, cuando te acercas a la palabra de Dios y puedes ir aprendiendo que también te puedes ganar la valoración de otros al ser una buena persona. Es más, puedes convertirte en un buen cristiano, un cristiano piadoso, con un ministerio. Hasta puedes convertirte en un misionero. Pero déjame decirte que todo puede resultar en vano. Pues en el fondo, aún haciendo cosas buenas, lo único que estás haciendo es mendigando amor. Y la motivación detrás de las acciones malas que ya has cometido, de las cosas que ya has hecho, de las mentiras que ya has dicho, de las trampas que has pasado, toda esa motivación detrás de esas malas acciones, nunca las trataste en tu vida, nunca las pusiste delante de Dios. Así que ser misionero o un cristiano piadoso, a ser egoísta, tramposo y deshonesto, puede que no tengan ninguna diferencia, siempre y cuando solo estás buscando esa aprobación. Podemos estar haciendo lo correcto con un corazón perdido, herido y mendigando amor. Y entonces la mentira que se instaura en nuestro corazón es: yo soy amado solo si otros me aman. Se nos olvida que ya nuestro Padre nos amó primero. Segundo vacío que se mete en tu corazón es el de valorarte. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Y es que, para hablarlo como dice la palabra, nuestro padrastro, el diablo, nos dejó en un estado vulnerable al rechazo y a sentirnos insignificantes, a sentirnos que nos pasaban por encima, que no le podíamos responder a nadie, que siempre abusaban de nosotros. Y ahora, cuando sentimos que no somos el orgullo de nuestro Padre, buscamos esa validación en otros. No nos sentimos de pronto que somos lo suficiente para Dios, buscamos esa validación en otros. Y es por eso que nuestro corazón empieza a maquinar. Y lo primero es que comparamos y competimos. Por ese vacío en la valoración, nosotros buscamos compararnos con otros. Y uno de los sentimientos que más se produce es la autojusticia,
al pensar que somos amados porque somos mejores que los demás. Yo soy amado porque yo no peco como esa persona. Yo no cometo los mismos pecados. Yo oro más veces. Yo alabo. Y la mentira es que nosotros somos amados es porque hemos obedecido, sin importar lo que los demás hagan. No mires la paja en el ojo ajeno. Otra de las cosas que suceden en nuestro corazón es que tratamos de controlar todo. Cuando controlamos, cuando tenemos esas ganas de controlar todos, hacemos a los demás alrededor de nosotros esclavos mediante nuestras manipulaciones. Y a veces los castigamos o les medimos el afecto que le vamos a dar según nuestros deseos. Y la gran mentira que nos metemos en nuestro corazón es que nos sentimos amados si los demás hacen lo que nosotros queremos, lo que yo piense que esté bien, como yo quiero que se hagan las cosas. Y si la otra persona no hace lo que yo digo o no se comporta como yo digo, le mido el afecto, le bajo el cariño. Y entonces nuestro amor solo se basa en eso. Si la persona hace lo que yo quiero, sí, esa sí me ama. Otra tercera cosa que sucede en nuestro corazón es que nosotros empezamos a condenar. Nos creemos, mejor dicho, que ya vamos a levitar, pues. Condenamos a otros porque no son tan buenos como nosotros. Entonces nuestra mente se vuelve crítica y comienza a enjuiciar a los demás como un mecanismo de evasión de nuestra propia realidad. No, sí, yo cometo errores, pero no como fulanito. ¿Tú te has dado cuenta? No, sí, nosotros no somos perfectos, pero usted ha visto a la del tercer piso. Y la mentira es que solo nos sentimos amados si nosotros somos mejores que los demás. Otra situación que sucede en nuestro corazón es que nos volvemos complacientes. Nos volvemos complacientes porque como queremos la aceptación de todo el mundo, queremos ser la monedita de oro, queremos caer bien a donde vayamos, nos volvemos complacientes porque si hacemos lo que los otros quieren, tal vez así sí me puedan amar. Si yo hago lo que ellos dicen, tal vez así sí me puedan querer. Y la mentira es que nos sentimos amados solo si complacemos a otros. Y la gran premisa de este problema de seguridad es que empezamos a creer en nuestro corazón y a vivir de tal manera de que solo tengo valor si los demás me aprueban, si los demás me aceptan. Y se nos olvida lo que dice el Señor en su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría, no lo buscamos. Nos volvemos esclavos del corazón. Y hemos sido llamados a ser libres. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un tercer vacío para ir cerrando, y es el vacío de seguridad. No sientes que eres una persona segura.
¿Y qué pasa? Cuando nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, tenemos un vacío de inseguridad que nos lleva a sentir que no, como que no cuadramos en ningún lado, que nos sentimos insuficientes, no somos merecedores, no somos aptos. Y ese es otro gran engaño de nuestro padrastro, el diablo. Porque Él nos dejó dependiendo de nuestra autosuficiencia. Esa es la gran mentira de Él. Porque entonces, ¿qué pasa? Tenemos un gran temor de sentirnos inadecuados, mal vestidos. De pronto mi físico no va con el de grupo de esa gente. Mi apellido no es tan importante como ellos. El lugar donde vivo, el lugar donde trabajo. Entonces tenemos ese temor de sentirnos inadecuados. ¿Por qué? Porque nos van a evaluar. Nos sentimos que nos van a rechazar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos sentimos así, ¿qué es lo primero que hacemos? Como un gato patas arriba, con las uñas afuera. Nos protegemos. Y muchas veces, si es necesario, somos agresivos. Porque buscamos dependencia de nuestra apariencia. Ay, a mí me van a querer, depende cómo me vea, cómo luzca. Depende de las capacidades que yo tenga, de los logros, de los títulos, del carro en el que ando, de la familia que tengo, de mi trabajo, de mi empresa, de mi negocio. Y la realidad es que el éxito nunca va a solucionar nuestra inseguridad. Porque muchas veces de las personas que se sienten inseguras tratan de silenciar esa inseguridad con logros personales, ganando logros personales, con un mejor carro. No estoy diciendo nada en contra de eso, sino que ponen esos logros personales por encima de lo que es realmente la persona. Y el perfeccionismo, en el perfeccionismo existe la mentira de que solo valemos si hacemos perfectamente las cosas. Pero déjame decirte que ni todo el oro del mundo, ni todas las cosas materiales del mundo van a llenar ese vacío de inseguridad. Llega un momento en el cual que ni ganando tenemos gozo. Porque por más que estés lleno de cosas, siempre vas a estar recordando los errores que has cometido en la vida. Y el tener esa identidad de tu Padre Celestial es muy importante. Pero también es muy importante el rol de los padres terrenales. Yo quiero ir a un versículo que es Lucas 3:22 y nos habla mucho acerca de la importancia de ese rol de los padres terrenales. Dice Lucas 3:22, la masculinidad es conferida de un hombre a un muchacho. La transmisión de confianza y fortaleza viene a través de la bendición de papá. Por ejemplo, Jesús recibió esto de su padre. Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. En otras palabras, estoy profundamente orgulloso de ti y tú tienes todo lo que se requiere para alegrar mi corazón. Y no sé si este sea tu caso, de que de pronto no tuviste a tus padres presentes o estuvieron presentes pero nunca realmente estuvieron ahí. En mi caso yo nunca tuve un padre como un modelo a seguir y puede ser el caso de muchos de los que están escuchando la palabra en esta noche. El mío nunca supo cómo afirmar mi identidad, mi necesidad de valoración. Yo tuve un padre muy distante desde que yo fui muy niño. Luego, él tampoco yo creo que tuvo un referente claro
de lo que era ser un padre cercano. Su padre de pronto nunca fue cercano a él. Puede ser que el caso tuyo, que tu padre sea alguien que se perdía en el trabajo y nunca tuvo una conexión afectiva contigo. Nunca hubo una voz intencional para otorgarte ese sentido de identidad. Hay un escritor que se llama John Eldredge y dice algo así. Dice que los hombres heridos viven escondidos por el temor a exponerse, aterrados de ser vistos en su incompetencia o inadecuación, escondidos en el trabajo, en la oficina, en el gimnasio, en bares, detrás de un periódico, de un videojuego o hasta de un ego falso. Esas son las hojas de guerras modernas de los hombres, creadas por Satanás. Y es que la realidad del hombre caído es que la fortaleza y la iniciativa con las cuales Dios nos había dotado en el momento de la creación se volvieron en contra de nosotros. Esa maldición por la caída del hombre fue contra el propósito de que nosotros fuimos creados. Porque entonces ya no era gozo, sino que dice la palabra que el trabajo fue para ganarse el pan con el sudor de nuestra frente. Es como si el hombre hubiera quedado esclavizado en hacer. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, porque puede ser que la mujer te está pasando por lo mismo. Esclavizados a trabajar. Fuimos quedados esclavizados a hacer. Como si el trabajo se hubiera convertido en nuestra única fuente de valor. Trabajamos para conseguir cosas para valer más. Y se nos perdió el sentido de valoración. Y esa es una de las mentiras más grandes que Satanás le ha inculcado y le ha metido a esta sociedad. Se nos mete en la cabeza de que solo soy suficiente si yo logro lo que quiero. Si no puedo proveer esto, tener esto, adquirir esto, no soy suficiente. Se nos viene la intranquilidad, estrés, enfermedades, depresiones. Y se nos olvida de lo que empezamos. No buscamos la sabiduría en la palabra de Dios. En Isaías 26, en el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos la pasamos afanando de cómo llegar al fin de mes y no colocamos nuestro corazón en orden. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que necesitamos reconocer que separados del Padre nosotros perdemos la perspectiva de quién es Él, pero sobre todo de quiénes somos nosotros. Necesitamos volver a la fuente, necesitamos dejarnos hallar por nuestro Padre para que sea Él el que llene todos nuestros vacíos que dejó esa desconexión. Y así Él sea el que cambie nuestras verdades, lo que el enemigo nos ha metido en la cabeza y en nuestro corazón. Todas esas mentiras que andan rodando por nuestra cabeza, que sea Dios el que las cambie por sus verdades. Vayamos a Génesis 3. Quiero leerles estos versículos en donde el Señor le está hablando acerca de esta historia en la cual venimos comentando de Adán y Eva. Dice en Génesis 3 en el versículo 9: entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó:
la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Ahí como que se iba lavando las manos. Y entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, y por eso comí. Con el fin de que Adán y Eva pudieran reconocer su estado real, su gran necesidad y todas las mentiras que estaban creyendo, Dios les hizo unas preguntas. El primero que le dice el Señor es: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Dios es Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? ¿O qué estaba haciendo? ¿O lo que ya había pasado? Y lo primero que le dice Dios es: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y qué bueno que tenemos un Padre que sí le interesa dónde nosotros nos encontramos. Cierra tus ojos y haz de cuenta que el Señor te está preguntando en este día. Te llama por tu nombre y te está diciendo: ¿dónde te encuentras emocionalmente? ¿Dónde te encuentras mentalmente? ¿Dónde te encuentras físicamente? ¿Dónde te encuentras relacionalmente? ¿Dónde te encuentras espiritualmente? Dios viene para ayudarnos a aceptar el ser hallados y conocidos en nuestra realidad, en donde nos encontramos. Nunca vamos a saber si somos amados o no, si no somos conocidos. Detrás de las máscaras, no sé si las personas amarían el ser que está atrás. Cuando tú conoces a alguien, tú conoces es lo que esa persona quiere que sepas de ella. Hay una máscara. El miedo a saber si van a amarlo como realmente es. Lo hermoso de estar casado con mi esposa por estos 4 años larguitos es que aún mi esposa, conociéndome como soy, todavía me ama. La segunda pregunta que Dios les hace en el huerto es: ¿y a ti quién te dijo? ¿Quién te dijo? Primero le dices: ¿dónde estás? Después le dice: ¿quién te dijo? Y el Señor te está preguntando a ti: ¿cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Quién te está diciendo las cosas? Porque Adán y Eva habían escuchado a la serpiente, habían escuchado la voz del enemigo que los llevó a dudar de la voz de Dios. Y después de pecar, la propia voz de sus conciencias les culpó sin misericordia. Después de cometer ese error, esa misma voz les dijo: wow, en la que nos metimos, ¿qué fue lo que hicimos? De pronto hoy en día, tú estás escuchando tu propia voz que te puede estar diciendo: wow, soy un fracasado. Fracasé como padre, fracasé como madre, como empresario. La voz, o tienes la voz del perfeccionista que te está diciendo: si no lo hago todo perfecto, voy a fracasar, voy a ser castigado, no me van a salir bien las cosas, voy a fracasar. O de pronto estás escuchando la voz de otras personas y te estás dejando llevar solo por lo que dicen las otras personas, como si fuera un cassette que te repite y te da vuelta y te da vuelta, y no tienes una forma de pensar por ti mismo.
y haces lo que te dice todo el mundo. Yo conozco personas que le dicen, tiene que ir a hacer esto y van, lo hacen, tiene que tirarse por aquí y se tiran por acá. Hacen todo lo que le dicen las personas, no tienen un dominio sobre sus acciones. Y es que cuando no tenemos identidad y seguridad en quiénes somos, nos perdemos muy fácil cuando comenzamos a escuchar las voces externas y no la de nuestro Padre. Tercera pregunta que les hace Dios es, ¿qué has hecho?, le dijo a Eva. Él ya sabía. Y con todo eso le pregunta, pero mujer, ¿qué fue lo que usted hizo, por Dios? Porque después de que el pecado se ha concebido en el corazón, termina en hechos. Cada pecado que tú cometas va a tener una consecuencia. ¿Y de cuál fuente tú estás tomando? Adán y Eva tuvieron una fuente equivocada para alimentarse. Podían comer de todo. No me quiero imaginar las frutas, los manjares que habían en el Edén. ¿Te imaginas? Y decidieron alimentarse de la fuente equivocada. Y esta noche el Señor te dice que ojo, que hay relaciones equivocadas. Hay placeres y hay deseos que solo buscamos para satisfacernos fuera de lo que el Padre tiene previsto en amor para cada uno de nosotros. Y el arrepentimiento genuino comienza aceptando nuestra necesidad de ser hallados. El Señor te está diciendo, ¿dónde estás? En nuestra condición de pecadores nosotros tenemos que admitir que estamos perdidos y que no podemos hallar el camino de regreso a casa por nosotros mismos. ¿Cuántas personas dicen, no, yo voy a la iglesia cuando ya yo deje de pecar? Yo es que me siento ahorita muy mal, no, yo voy a la iglesia cuando me sienta mejor. La misma palabra dice que la verdad nos hace libres y en esa verdad nosotros podemos exponer nuestro estado real, pero a Dios en un ambiente de gracia. Los pobres de espíritu son los quebrantados de corazón, que no tienen nada para proteger ni nada para perder. Y es que tristemente muchos de nosotros, a diferencia de nuestro Señor, sentimos vergüenza de expresar crudamente los sentimientos de tristeza, los sentimientos de enojo. Ni siquiera a Dios le decimos cuando estamos tristes. ¿Tú ya oraste? Sí, ya oraste. ¿Le contaste a Dios de tu problema? No. ¿Le pusiste tu problema en manos a Dios? No. Ay, amigo, estoy desesperado. ¿Qué pasó? Esto. ¿Ya se lo pusiste a Dios? No he orado por eso. ¿Y entonces? Sentimos a veces vergüenza de decirle a Dios nuestros problemas. O a veces ni siquiera reconocemos cuando tenemos un problema. Y es que cuando nosotros negamos nuestro dolor, nos negamos a nuestro dolor, a las pérdidas, a nuestros sentimientos, cada vez que va pasando el tiempo, año tras año, nos vamos transformando lentamente en puros cascarones, vacíos, con caras sonrientes pintadas sobre ellos. Y estamos vacíos por dentro. En esta noche el Señor te dice que debes llevar a Dios lo que está dentro de ti. No lo que debería estar. No. Lo que está en este momento dentro de ti. Los debería nos van a impedir decir la verdad y nos van a impedir sentir la verdad. No, es que yo ya llevo hablando de palabra tanto tiempo, yo no debería estarme sintiendo así.
Yo no debería estar deprimido, yo no debería estar angustiado. Sí, llévaselo a Dios. En especial la verdad sobre tu dolor. Porque ahí es donde vas a ser sanada integralmente. Cuando nosotros dejamos que Dios nos halle, que Dios nos encuentre y que nos cubra con su amor. En esta noche, Dios te está haciendo las mismas preguntas que le hizo a Adán y Eva. ¿En dónde te encuentras? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Y qué es lo que has hecho? Toma un tiempo para reflexionar en esta noche acerca de estas preguntas y respóndele a Dios con toda honestidad. ¿Dónde te encuentras? ¿Quién te dijo? ¿Y qué estás haciendo? Para cerrar, quiero cerrar con un versículo en Mateo 11, versículo 27. Dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.